Ya hemos hablado principalmente de la cultura árabe en relación principalmente al Islam y los musulmanes. Y el día de hoy hablaremos nada menos de 3 culturas importantes que también se destacaron en nada menos que la Edad Media, principalmente por su desarrollo tecnológico y que a través de los árabes muchos de sus conocimientos llegaron a Europa y sirvieron principalmente a la época, y hay algunas situaciones que hasta la actualidad son parte de nuestro quehacer diario y son aspectos importantes que todavía nosotros vivimos. Y estaremos hablando de las culturas de Asia durante la Edad Media. Estas culturas antiguas, desde su antigüedad, desarrollaron conocimientos sobre tecnología en relación a la agricultura, la astronomía, las matemáticas, la escritura y también nada menos que la arquitectura. Durante la Edad Media, sus avances llegaron a Europa y como resultado de las conquistas de los territorios de China e India, pero principalmente por medio del comercio a través de las rutas de seda, que de la cual estaremos hablando un poquito más adelante, llegaron todos estos conocimientos a Europa. Y aunque Japón se mantuvo a salvo de este tipo de invasiones, recibió a su vez una gran influencia de nada menos que de China. Ahí podemos ver en la imagen lo que se conocía como nada menos la ruta de la seda. Y de la primera civilización que estaremos hablando será nada menos que de la India. Es necesario recalcar que los territorios donde se asentaron dichas civilizaciones actualmente tienen economías sólidas y son los más poblados de nuestro mundo. Y de la primera que hablaremos nada menos que será de la India. Durante la Edad Media, la India no solo abarcaba el espacio geográfico que hoy lleva su nombre, que ya es un país mucho más pequeño, también abarcaba los territorios de Pakistán, Bangladesh principalmente. Gracias a su ubicación geográfica, la India fue el punto de contacto e intermedio entre nada menos las civilizaciones asiáticas como los árabes, los persas y en relación a la cultura china. La India estaba dividida en reinos independientes, gobernados por diferentes dinastías en su origen. Fue invadida por los hunos en el siglo V, quienes conquistaron varias ciudades y posteriormente nada menos que también fueron conquistados por los árabes, estableciendo su dominio en el siglo X. Cuando nosotros hablamos de la India, estaremos hablando nada menos de una civilización que su sociedad estaba dividida por castas. Esta forma de organizarse determinaba la posición social en la cual vivía la persona. Había castas superiores y castas inferiores. Y también de acuerdo a esto se les asignaban diferentes tipos de actividades desde su nacimiento. A los integrantes de una casta no se les permitía tratos con la de la otra. Las castas superiores eran conformadas por los brahmanes y la inferior eran los dalit. De esta manera, aún en su vestimenta se podía distinguir la diferencia de las clases o castas. En el siglo V a.C. surgió nada menos que el budismo, llamado así porque lo fundó nada menos que un hombre llamado Gautama Siddhartha, que se le dio el nombre de Buda. El nombre de Buda significa el iluminado o quien conoce la verdad. Tuvo gran difusión y se extendió desde la India hasta China y también Japón. Hoy es una de las religiones más importantes a nivel mundial por el número de personas que profesan el budismo. La cultura de la India es producto de la integración de muchos siglos y de múltiples tradiciones y de un sinfín de religiones. Creo que es nada menos que el país donde hay más religiones y más imágenes a nivel mundial. Sus ideas
fueron muy diferentes, ya que fueron integrados por sus invasores o por gente que emigró. Muchas costumbres, lenguas y expresiones artísticas son ejemplos de este tipo de mezclas que han surgido a través de los tiempos. Entre las aportaciones más importantes de la civilización hindú o india está nada menos que la rueca. Este instrumento es principalmente utilizado para hilar el algodón principalmente. También otro de los elementos importantes fue el astrolabio, que se utiliza para la navegación. También utilizaban metales para la construcción y lo más importante era nada menos que varios productos en especias como la pimienta, la canela, el clavo y un sinfín de cosas. También el algodón y la caña de azúcar. Además, inventaron los números dígitos que hasta la actualidad nosotros utilizamos. Estos conocimientos fueron llevados a Europa no por los hindúes, sino por los árabes que conquistaron parte de Europa. Ahora, hablaremos también de la cultura china. Aunque ya hablamos en una primera etapa en relación a los chinos, China es una región mucho más avanzada del mundo durante la Edad Media y la más poblada y la de mayor desarrollo tecnológico de aquella época. Cuando hablamos de China, vamos a ubicarnos que existía abundante producción agrícola que ayudaba nada menos que a sostener las diferentes ciudades que existían, además las cuales eran tan grandes que llegaron a contar a más de 1 millón de habitantes, cuando las principales ciudades en aquella época en Europa solamente tenían más de 100,000 habitantes. Durante este periodo, China fue gobernada por varias dinastías. Los emperadores ocupaban un lugar central e importante en la sociedad, pues eran considerados intermediarios entre la humanidad y las diferentes divinidades. Entre el siglo XIII y XIV, China fue dominada por los mongoles, pueblo guerrero que se asentó en las estepas y conquistaron el norte del territorio chino, aunque intentaron extenderse hacia el sur, pero no lo lograron gracias a la resistencia que hubo de China. Fundaron la dinastía Yuan, que reinó conforme las diferentes costumbres que ya se tenían desde 1271 al 1368. Cuando el fundador de la dinastía Ming expulsó a los mongoles, los chinos recuperaron el control nada menos que de su territorio. Los chinos inventaron varias cosas importantes, como ha sido el papel, la pólvora, las primeras imprentas, además que se tiene vestigios de un sismógrafo. Taladraron para perforar subsuelos y hornos para fundir metal. También construyeron diferentes tipos de barcos más grandes de los de la época y emprendieron grandes viajes de exploración por los mares de Asia y de África de aquella época. Otra de las hazañas más importantes es nada menos la construcción de la muralla china, que fue en parte para nada menos evitar la invasión de los mongoles. Además dieron al mundo la seda y la cerámica, una muy importante que hasta la actualidad se cotiza a gran precio, que es la porcelana. Desde tiempos del Imperio Romano, los comerciantes chinos establecieron la llamada Ruta de la Seda, por la cual llevaban sus productos a Persia y a Bizancio. Esta ruta funcionó casi 1500 años. Iba desde China hacia el Mar Negro y desde ahí las mercancías
se embarcaban a Constantinopla, donde se recogían por los navegantes genoveses. Otra de las culturas de la que hablaremos es nada menos de que la Japón. El territorio japonés estaba formado por 4 islas grandes y otra de menor tamaño, lo que le permitió mantenerse a salvo de diferentes tipos de invasiones, pero también, lamentablemente, aislados del mundo. Aunque entre el siglo IV y el siglo VI después de Cristo, los japoneses adoptaron varios elementos importantes, nada menos que de la cultura china, como la escritura, la arquitectura, la religión, lograron construir una cultura propia y totalmente independiente. Durante la Edad Media predominaron los enfrentamientos por el poder, los cuales desembocaron en la unificación definitiva del territorio en 1600. Desde el siglo XI se instauró un sistema parecido al feudalismo europeo. ¿Cómo era esto? Bueno, en este caso había un emperador y los señores feudales, eran los daimyo, quienes poseían grandes extensiones de tierra y recibían tributos de los diferentes campesinos, los cuales tenían a su servicio también un grupo de guerreros conocidos como samuráis, a quienes les entregaban también las tierras. En 1192 el emperador fue desplazado y despojado del poder político al imponerse el shogunato, una dictadura militar heredada y comandada por Shogun, jefe del ejército, y en el cual nada menos se concentró absolutamente toda la autoridad y poder. El shogun también era dueño de las tierras cultivables que distribuía entre los diferentes señores feudales, a cambio de una renta. A finales del siglo XIII se generalizó el uso del dinero, que consistía en monedas provenientes nada menos que de China, que los japoneses intercambiaron por oro, perlas, azufre, madera, armas, entre otros productos que se conocían en aquella época. El comercio floreció debido a este tipo de intercambios y se convirtió en una de las principales actividades económicas de la época. De esta manera hemos visto estas 3 importantes culturas en el desarrollo durante la Edad Media.